Hay una conversación que tuve hace muchos años con un hombre que cambió mi forma de entender el dinero para siempre. No era un millonario famoso, no había salido en ninguna revista. Era un hombre sencillo de unos 60 años que vivía en una casa modesta en las afueras de una ciudad pequeña. Yo era joven, ambicioso, y estaba convencido de que el dinero era cuestión de suerte, de contactos o de nacer en la familia correcta. Me senté frente a él en su cocina con una taza de café en la mano y le pregunté directamente cómo lo hizo. ¿Cómo acumuló todo lo que tenía sin que nadie lo supiera, sin escándalos, sin golpes de suerte aparentes? Él me miró con una calma que yo todavía no había aprendido a tener y me dijo algo que tardé años en comprender completamente. Me dijo: Brian, el secreto no está en lo que haces con el dinero cuando lo tienes. El secreto está en lo que haces con tu mente antes de tenerlo. Esa frase se quedó conmigo durante décadas. La he repetido en conferencias, en libros, en conversaciones privadas con empresarios y con personas que empezaban desde cero. Y cada vez que la digo, veo el mismo gesto en los ojos de quien escucha, una mezcla de confusión y reconocimiento, como si en algún lugar profundo ya lo supieran, pero nunca lo hubieran formulado con tanta claridad. Hoy quiero hablar contigo sobre eso, sobre la estrategia real para crear riqueza duradera, no la riqueza que aparece y desaparece, no el dinero que llega con un golpe de fortuna y se va antes de que puedas darte cuenta, sino la riqueza que se construye ladrillo a ladrillo, decisión a decisión, hábito a hábito, hasta que se convierte en algo tan sólido que ninguna crisis económica, ningún cambio de mercado, ninguna adversidad puede destruirla completamente. Y quiero ser honesto contigo desde el principio. Esto no es un manual de inversión. No voy a darte fórmulas mágicas ni estrategias de trading que te harán rico en 6 meses. Lo que voy a compartir contigo hoy es algo mucho más valioso que eso. Voy a hablar de los principios que gobiernan la acumulación de riqueza a lo largo del tiempo, de los patrones mentales que separan a quienes prosperan, de quienes siempre están a punto de hacerlo pero nunca llegan, y de las decisiones cotidianas que parecen insignificantes pero que, sumadas a lo largo de los años, determinan absolutamente todo. Cuando tenía 25 años no tenía nada, literalmente nada. Había abandonado la escuela secundaria, había trabajado en docenas de empleos distintos, había vivido en un coche durante un tiempo y había llegado al punto en que muchas personas llegan y desde el cual muchas nunca salen. El punto donde el mundo parece estar en tu contra, donde cada esfuerzo parece inútil y donde la única explicación que encuentras para tu situación es que simplemente no tuviste suerte. Esa narrativa es cómoda porque te libera de responsabilidad, pero es también la narrativa más peligrosa que existe, porque mientras la mantengas no puedes cambiar nada. El momento que cambió todo para mí no fue cuando conseguí mi primer trabajo bien pagado, no fue cuando hice mi primera venta importante, fue cuando alguien me entregó un libro y me dijo: lee esto y dime si todavía crees que tu situación es culpa del mundo. Ese libro hablaba de algo que los economistas llaman la ley de la siembra y la cosecha, pero que en términos prácticos se reduce a una verdad devastadoramente simple. Lo que recibes en la vida es una consecuencia directa de lo que siembras. No de lo que deseas, no de lo que mereces en abstracto, de lo que siembras, de lo que haces, de lo que construyes, de lo que decides día a día. Eso me golpeó con una fuerza que no esperaba. Porque si era verdad, entonces todo lo que me había pasado hasta ese momento era, en gran medida, resultado de mis propias elecciones. Y eso era aterrador. Pero también era liberador, porque significaba que podía elegir diferente. Empecemos por el principio, por la base de todo, por algo que la mayoría de los sistemas educativos del mundo ignoran completamente: la psicología del dinero. El dinero en sí mismo no tiene poder. Es papel, es metal, es un número en una pantalla. Lo que tiene poder es la relación que cada persona tiene con él. Y esa relación se forma mucho antes de que tengamos conciencia de ella. Se forma en la infancia, en las conversaciones que escuchamos en casa, en las actitudes de nuestros padres hacia el dinero, en las frases que se repiten sin que nadie las cuestione. El dinero no crece en los árboles, los ricos son egoístas. El dinero es la raíz de todos los males. La gente como nosotros no llega a ser rica. Estas frases parecen inofensivas, son simplemente comentarios cotidianos. Pero el cerebro humano, especialmente el cerebro de un niño, no las procesa como simples comentarios, las procesa como verdades fundamentales sobre cómo funciona el mundo. Y aquí está el problema. Cuando una creencia se instala en el subconsciente, no necesita ser lógica para ser poderosa. Puede ser completamente falsa y aún así gobernar tus decisiones durante décadas. Puede hacer que rechaces oportunidades sin saber por qué. Puede hacer que sabotees tu propio éxito justo cuando estás a punto de alcanzarlo.
Puede hacer que te sientas culpable por querer más, incómodo cuando tienes más, ansioso cuando el dinero se acerca. He trabajado con cientos de empresarios que llegaron a un cierto nivel de éxito y luego, inexplicablemente, empezaron a tomar decisiones que los regresaban al punto de partida. Gastaban de más, invertían en proyectos absurdos, se rodeaban de personas que los drenaban. Y cuando los ayudaba a explorar qué había detrás de esos patrones, casi siempre encontrábamos lo mismo. Una creencia profunda, instalada en la infancia, de que no merecían estar donde estaban, de que el éxito era para otros, de que tarde o temprano algo tenía que salir mal. Esto se llama el techo de cristal interno, y es mucho más limitante que cualquier obstáculo externo. Entonces, el primer trabajo que cualquier persona que quiera crear riqueza duradera tiene que hacer no es financiero, es mental. Es identificar qué creencias tiene sobre el dinero, de dónde vienen esas creencias y si esas creencias le están ayudando o le están bloqueando. Te propongo un ejercicio. Siéntate en un lugar tranquilo y escribe en un papel la primera frase que te venga a la mente cuando piensas en ser rico. No la frase que crees que deberías pensar, la primera que aparece de manera espontánea. Para muchas personas, esa frase es algo como los ricos son arrogantes, o para ser rico hay que explotar a alguien, o si fuera rico me cambiaría y perdería a mis amigos. Estas frases revelan el sistema de creencias que está operando en el fondo, y mientras no lo examines y lo cuestiones conscientemente, seguirá gobernando tus decisiones sin que te des cuenta. La mentalidad de riqueza no es arrogancia, no es codicia, no es indiferencia hacia los demás. La mentalidad de riqueza es, en su esencia, una actitud de abundancia. Es la creencia de que hay suficiente para todos, de que el éxito de otros no te quita nada a ti, de que el dinero es un recurso que puede crearse, no solo redistribuirse. Es la creencia de que tú, específicamente tú, con tus habilidades, tu experiencia y tu determinación, eres capaz de crear valor en el mundo y de ser compensado por ese valor. Contrasta eso con la mentalidad de escasez. La mentalidad de escasez ve el mundo como un pastel de tamaño fijo. Si alguien tiene más es porque a otro le quitaron su parte. Ve el éxito ajeno con envidia o con desconfianza. Ve el dinero como algo que se guarda, no que se invierte. Ve el riesgo como amenaza, no como oportunidad. Y sobre todo, ve el futuro como algo que le sucede, no como algo que construye. Estas dos mentalidades no son simplemente actitudes filosóficas. Producen comportamientos radicalmente distintos. Y esos comportamientos acumulados a lo largo de los años producen resultados radicalmente distintos. Déjame darte un ejemplo concreto. Dos personas reciben el mismo aumento de sueldo. Digamos que es un aumento de 300 euros al mes. La persona con mentalidad de escasez piensa, por fin, ya era hora. Con esto puedo pagar esa suscripción que quería y quizás salir a cenar más seguido. El dinero desaparece en consumo inmediato. La persona con mentalidad de abundancia piensa, esto es un recurso adicional, ¿cómo puedo ponerlo a trabajar para mí? Una parte va a ahorro, otra parte va a una inversión pequeña, otra parte quizás a un curso que puede aumentar su valor en el mercado. El dinero se convierte en más dinero. A corto plazo, la diferencia parece insignificante. 300 euros al mes no cambian la vida de nadie de manera inmediata. Pero proyecta esa diferencia de comportamiento a 10 años, a 20 años, y la brecha se vuelve enorme. No porque una persona tuvo más suerte que la otra, sino porque una persona tenía un sistema mental que convertía cada recurso en semilla, y la otra tenía un sistema mental que convertía cada recurso en consumo. Este es uno de los principios más importantes que quiero que lleves contigo hoy. La riqueza no se crea en los momentos grandes. Se crea en las decisiones pequeñas que se toman de manera consistente a lo largo del tiempo. Ahora quiero hablar de algo que muy pocas personas discuten con honestidad: la relación entre el tiempo y el dinero. En nuestra cultura estamos programados para pensar en el tiempo como algo que se intercambia por dinero. Trabajas 8 horas, recibes un salario. Trabajas más horas, recibes más dinero. Este modelo tiene una limitación fundamental. El tiempo es finito. Hay exactamente 24 horas en cada día y ninguna cantidad de esfuerzo puede crear una hora adicional. Entonces, si tu única estrategia para crear riqueza es intercambiar tu tiempo por dinero, hay un techo absoluto en lo que puedes lograr. Las personas que crean riqueza duradera entienden esto de manera profunda. No trabajan más horas que los demás, al menos no indefinidamente. Lo que hacen es crear sistemas que generan valor, incluso cuando no están trabajando. Invierten en activos que producen ingresos pasivos. Construyen negocios que pueden funcionar sin su presencia constante. Desarrollan habilidades y conocimientos que multiplican el valor de cada hora que trabajan.
Recuerdo a un joven empresario que vino a verme hace algunos años. Trabajaba 16 horas al día, 6 días a la semana. Su negocio crecía, pero él estaba agotado, su salud se deterioraba y sentía que si se detenía un solo día, todo se desmoronaría. Le pregunté, ¿cuánto tiempo llevas trabajando así? Me dijo que 5 años. Le pregunté, ¿y en esos 5 años cuánto has avanzado hacia la libertad financiera? Hubo un silencio largo. Luego me dijo, honestamente no sé si he avanzado hacia la libertad o si me he vuelto más dependiente del trabajo. Ese es el trampas de la trampa del trabajo duro, sin estrategia. El trabajo duro es necesario. Es absolutamente necesario. No existe ningún camino hacia la riqueza que no pase por el esfuerzo sostenido. Pero el trabajo duro sin dirección estratégica es como remar con mucha energía en un bote que tiene un agujero. Puedes remar más rápido, pero el bote sigue hundiéndose. La pregunta correcta no es, ¿estoy trabajando lo suficientemente duro? La pregunta correcta es, ¿estoy trabajando en las cosas correctas de la manera correcta, con una estrategia que me lleva hacia donde quiero ir? Hablemos ahora de los hábitos. Porque si hay algo que separa de manera consistente a las personas que construyen riqueza de las que no lo hacen, son los hábitos diarios, no las grandes decisiones. Los hábitos, Aristóteles lo dijo hace más de 2000 años, somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia no es un acto, es un hábito. Esta verdad es tan antigua como la civilización y tan vigente hoy como siempre. Y sin embargo, la mayoría de las personas la ignoran completamente cuando se trata de sus finanzas. ¿Cuáles son los hábitos que crean riqueza? He estudiado este tema durante décadas, he entrevistado a cientos de personas exitosas, he leído miles de libros y estudios y puedo decirte que hay un conjunto de hábitos que aparece de manera consistente en las historias de quienes han construido riqueza duradera. El primero, y quizás el más importante, es el hábito del ahorro sistemático. No el ahorro de lo que sobra al final del mes, porque casi nunca sobra nada, sino el ahorro que se hace primero, antes de cualquier gasto, como si fuera una factura que hay que pagar sin excepción. Los expertos en finanzas personales lo llaman págate a ti mismo primero. Es un concepto simple pero transformador. Cada vez que recibes ingresos, una parte, aunque sea pequeña, se destina automáticamente a una cuenta de ahorro o inversión antes de que puedas gastarla. ¿Cuánto? La cantidad exacta importa menos que la consistencia. Si empiezas con el 10% de tus ingresos, perfecto. Si solo puedes empezar con el 5, empieza con el 5. Empieza con el 5. Si solo puedes empezar con el 1, empieza con el 1. Lo importante es crear el hábito, instalar el sistema y luego ir aumentando el porcentaje a medida que tus ingresos crecen y tus gastos se optimizan. He conocido personas que ganaban salarios modestos y que gracias a este hábito mantenido durante 20 o 30 años llegaron a la jubilación con una independencia financiera sólida. Y he conocido personas que ganaban salarios extraordinarios y que llegaron a la jubilación sin nada porque nunca desarrollaron este hábito. El nivel de ingresos no es el factor determinante. El hábito lo es. El segundo hábito es el de la educación financiera continua. El mundo financiero cambia constantemente. Las oportunidades de inversión cambian, las leyes fiscales cambian, los mercados cambian. La persona que aprendió sobre finanzas hace 20 años y no ha actualizado ese conocimiento está navegando con un mapa desactualizado. Las personas que construyen riqueza duradera dedican tiempo regularmente. Puede ser 1 hora a la semana, puede ser un libro al mes, a entender mejor cómo funciona el dinero, cómo funcionan los mercados, qué opciones tienen para hacer crecer su patrimonio. No estoy hablando de convertirse en economista, estoy hablando de desarrollar un nivel de competencia básica que te permita tomar decisiones informadas en lugar de decisiones por ignorancia o por miedo. El tercer hábito es el de vivir por debajo de tus posibilidades. Este es quizás el hábito más contraintuitivo en una cultura que glorifica el consumo. Vivir por debajo de tus posibilidades no significa vivir con privaciones. Significa que el estilo de vida que muestras al mundo no consume todos tus recursos, dejando siempre un margen para el ahorro y la inversión. Hay un fenómeno que los sociólogos llaman inflación del estilo de vida. Funciona así a medida que los ingresos de una persona aumentan. Sus gastos aumentan en la misma proporción o incluso más. El coche más grande, la casa más grande, las vacaciones más caras, la ropa más cara. El resultado es que, aunque gana más, nunca tiene más. La brecha entre ingresos y gastos permanece igual o se reduce. Y la capacidad de ahorro e inversión permanece mínima o nula. Las personas que construyen riqueza duradera resisten conscientemente esta inflación del estilo de vida. Cuando sus ingresos aumentan su tasa de ahorro antes de aumentar su nivel de consumo. No porque sean ascetas o no disfruten de la vida, sino porque entienden que cada euro que no gastan hoy es una semilla que puede convertirse en 10 euros mañana.
El cuarto hábito es el de la diversificación. Nunca poner todos los huevos en la misma cesta. Este principio es tan conocido que casi se ha vuelto un cliché, pero la cantidad de personas que lo ignoran en la práctica es sorprendente. He visto empresarios exitosos que tenían todo su patrimonio en su propio negocio, y cuando ese negocio enfrentó dificultades, lo perdieron todo. He visto inversores que pusieron todos sus ahorros en un solo activo que parecía seguro, y cuando ese activo colapsó, su situación financiera colapsó con él. La diversificación no garantiza ganancias, pero sí reduce el riesgo de una pérdida catastrófica. Y en la construcción de riqueza a largo plazo, evitar las pérdidas catastróficas es tan importante como generar ganancias. Ahora quiero hablar de algo que muy pocas personas entienden correctamente: la diferencia entre activos y pasivos. Robert Kiyosaki popularizó esta distinción en su libro Padre Rico, Padre Pobre, y aunque el libro tiene sus críticos, esta distinción específica es fundamental y correcta. Un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo, un pasivo es algo que saca dinero de tu bolsillo. Parece simple, pero las implicaciones son profundas. La mayoría de las personas pasa su vida acumulando pasivos mientras cree que está acumulando activos. El ejemplo clásico es la casa propia. En nuestra cultura se nos enseña que comprar una casa es la mejor inversión que puedes hacer, y puede serlo bajo ciertas condiciones. Pero para la mayoría de las personas, la casa que habitan es un pasivo disfrazado de activo. Les cuesta dinero en hipoteca, en impuestos, en mantenimiento, en seguros. No genera ingresos, no produce flujo de caja positivo. Es un gasto mensual constante que sí puede apreciarse en valor a lo largo del tiempo, pero que en el presente drena recursos que podrían estar trabajando de otra manera. Esto no significa que no debas comprar una casa, significa que debes entender exactamente qué es lo que estás comprando y qué efecto tiene en tu situación financiera real. Los verdaderos activos son cosas como propiedades de alquiler que generan más ingresos de los que cuestan, acciones de empresas que pagan dividendos, negocios que generan ingresos sin requerir tu presencia constante, bonos que pagan intereses, derechos de autor sobre creaciones intelectuales. Estos son activos porque ponen dinero en tu bolsillo de manera regular. La estrategia de construcción de riqueza a largo plazo se puede resumir en una frase: dedica una parte consistente de tus ingresos a adquirir activos que generen más ingresos que a su vez se usen para adquirir más activos, creando un ciclo de crecimiento que se acelera con el tiempo. Este ciclo tiene un nombre, el efecto compuesto, y es sin exageración la fuerza más poderosa en el mundo de las finanzas personales. Albert Einstein, según se dice, llamó al interés compuesto la octava maravilla del mundo. Quien lo entiende, lo gana; quien no lo entiende, lo paga. Esta frase captura algo esencial sobre cómo funciona el dinero a lo largo del tiempo. El efecto compuesto funciona así: cuando inviertes dinero y los rendimientos de esa inversión se reinvierten, al año siguiente estás ganando rendimientos no solo sobre tu capital original, sino también sobre los rendimientos anteriores. Al principio, el crecimiento parece lento, pero con el tiempo, el ritmo de crecimiento se acelera de manera exponencial. Déjame ilustrarlo con números simples. Si inviertes 10.000 euros a una tasa de rendimiento del 8% anual y reinviertes todos los rendimientos, después de 10 años tendrás aproximadamente 21.000 euros. Después de 20 años tendrás aproximadamente 46.000 euros. Después de 30 años tendrás aproximadamente 100.000 euros. Tu inversión inicial se multiplicó por 10 en 30 años, sin que hayas añadido un solo euro adicional. Ahora imagina que además de esa inversión inicial añades una cantidad mensual adicional. El efecto se multiplica de manera dramática. La clave es el tiempo. El tiempo es el ingrediente más poderoso en la fórmula del efecto compuesto. Y aquí está la ironía cruel. El tiempo es el único ingrediente que no puedes recuperar una vez que lo pierdes. Cada año que pasa sin invertir es un año de crecimiento compuesto que se pierde para siempre. No se puede recuperar, no se puede compensar después con una inversión mayor. El tiempo perdido en el efecto compuesto es irreemplazable. Por eso una de las decisiones más importantes que cualquier persona puede tomar en términos financieros es empezar a invertir lo antes posible, aunque sea con cantidades pequeñas. Una persona que empieza a invertir a los 25 años tiene una ventaja enorme sobre alguien que empieza a los 35, incluso si el segundo invierte cantidades mayores. Ahora quiero hablar de algo que me parece especialmente importante y que con frecuencia se omite en las conversaciones sobre riqueza: el papel del valor que creas para los demás. Hay una ley económica que es tan fundamental como la ley de la gravedad en física: la ley de la compensación. Esta ley dice que recibirás en proporción directa al valor que creas para los demás, no al esfuerzo que haces, no a las horas que trabajas, al valor que creas. Esta distinción es crucial. Puedes trabajar 16 horas al día en algo que no crea valor significativo para nadie y recibirás poco.
O puedes trabajar 4 horas al día en algo que crea un valor enorme para muchas personas y recibirás mucho. El mercado no paga por el esfuerzo. El mercado paga por el valor. Entonces, una de las preguntas más importantes que cualquier persona que quiera mejorar su situación financiera debe hacerse es: ¿cómo puedo aumentar el valor que creo para los demás? ¿Qué habilidades puedo desarrollar? ¿Qué problemas puedo resolver mejor? ¿Cómo puedo servir a más personas o servir a las mismas personas de una manera más efectiva? Esta pregunta tiene una implicación práctica inmediata. Invertir en tu propio desarrollo es la inversión con mayor retorno que existe. Cada habilidad que desarrollas, cada conocimiento que adquieres, cada capacidad que mejoras, aumenta tu capacidad de crear valor y, por lo tanto, tu capacidad de generar ingresos. He conocido a personas que se quejaban de que no tenían dinero para invertir, pero cuando examinábamos su situación con honestidad, encontrábamos que sí tenían recursos, solo que los estaban usándose de maneras que no creaban valor. Tiempo que se gastaba en entretenimiento pasivo en lugar de aprendizaje activo. Dinero que se gastaba en consumo impulsivo en lugar de en educación o en herramientas que aumentaran su productividad. No estoy diciendo que el entretenimiento sea malo. Estoy diciendo que existe un equilibrio y que las personas que construyen riqueza duradera son muy conscientes de ese equilibrio. Entienden que cada hora y cada euro que invierten en su propio desarrollo tiene un retorno que se multiplica a lo largo del tiempo. Hablemos ahora de uno de los temas más difíciles pero más importantes: el manejo del fracaso y del riesgo. Existe una creencia muy extendida de que las personas exitosas son personas que evitan el fracaso. Esta creencia es completamente falsa. Las personas exitosas no evitan el fracaso, son personas que han fracasado más veces que la media, que han aprendido de cada fracaso y que han tenido la resiliencia para continuar a pesar de ellos. Cuando era joven y estaba empezando a construir mi carrera en ventas, fracasé repetidamente. Perdí ventas que pensaba que tenía aseguradas, cometí errores que me costaron clientes y dinero, tomé decisiones equivocadas que me retrasaron meses o incluso años. Pero cada fracaso me enseñó algo que no podría haber aprendido de otra manera. Y esas lecciones fueron la base sobre la que construí el éxito posterior. Thomas Edison, al ser preguntado sobre sus miles de intentos fallidos antes de inventar la bombilla, respondió algo que se ha vuelto legendario: no fracasé 10,000 veces. Descubrí 10,000 maneras en que no funciona. Esta actitud hacia el fracaso no es solo una cuestión de optimismo. Es una estrategia cognitiva que permite extraer aprendizaje de cada experiencia, incluyendo las negativas. En términos financieros, esto significa que el riesgo no es algo que debes evitar a toda costa. Es algo que debes gestionar inteligentemente. La diferencia entre el riesgo inteligente y el riesgo imprudente es la información y la preparación. Antes de tomar cualquier decisión financiera significativa, necesitas entender qué es lo que podrías perder, cuál es la probabilidad de diferentes resultados y si puedes absorber la pérdida en el peor escenario. Hay una regla que aprendí temprano en mi vida financiera y que nunca he violado. Nunca inviertas dinero que no puedas permitirte perder en inversiones de alto riesgo. Esto parece obvio, pero la cantidad de personas que lo ignoran es asombrosa. He visto personas hipotecar su casa para invertir en un negocio que fracasó. He visto personas poner todos sus ahorros de vida en una inversión especulativa que prometía retornos extraordinarios. El resultado, en la mayoría de los casos, fue devastador. La construcción de riqueza duradera requiere una combinación de audacia y prudencia. Audacia para tomar riesgos calculados cuando las probabilidades están a tu favor. Prudencia para proteger lo que ya has construido y no exponerlo a pérdidas catastróficas. Quiero hablar ahora de algo que considero uno de los errores más comunes y más costosos que cometen las personas en su camino hacia la independencia financiera: la confusión entre ingresos y riqueza. Los ingresos son el dinero que entra. La riqueza es lo que se queda. Esta distinción parece trivial, pero sus implicaciones son enormes. Conozco personas que ganan 100,000 euros al año y que no tienen riqueza. Y conozco personas que ganaron 40,000 euros al año durante décadas y que construyeron un patrimonio sólido. La diferencia no está en cuánto entra, está en cuánto se queda y cómo se hace crecer lo que se queda. En nuestra cultura tendemos a medir el éxito por los ingresos. ¿Cuánto ganas? Es la pregunta que define el estatus social en muchos contextos. Pero esta es la pregunta que define el estatus social en muchos contextos. La pregunta correcta es: ¿cuánto tienes o, mejor aún, cuánto te produce lo que tienes? Un médico que gana 200,000 euros al año, pero que gasta 195,000, tiene menos riqueza real que un carpintero que gana 40,000, pero que ahora invierte 10,000 cada año. A los 20 años, el carpintero puede tener un patrimonio de varios cientos de miles de euros generando ingresos pasivos. El médico puede tener deudas.
Este ejemplo puede parecer exagerado, pero no lo es. Es una descripción bastante precisa de patrones que se repiten constantemente en la realidad. El nivel de ingresos no determina la riqueza. El comportamiento financiero sí capaz. Ahora quiero hablar de deuda, porque la deuda es uno de los temas más mal entendidos en las finanzas personales. No toda deuda es mala. Existe lo que los financieros llaman deuda buena y deuda mala. La deuda buena es la que se usa para adquirir activos que generan más valor del que cuesta la deuda. Por ejemplo, un préstamo para comprar una propiedad de alquiler que genera ingresos superiores al costo de la hipoteca es deuda buena. Un préstamo para financiar la educación que aumentará significativamente tus ingresos futuros puede ser deuda buena. Vete, tus ingresos futuros puede ser deuda buena. La deuda mala es la que se usa para financiar consumo. Las tarjetas de crédito con intereses altos usadas para comprar cosas que se deprecian o se consumen. Los préstamos para vacaciones o para electrodomésticos. Esta deuda no crea valor, solo transfiere riqueza futura al presente a un costo muy alto. El interés compuesto que trabaja para ti cuando inviertes trabaja en tu contra cuando tienes deuda de consumo. Una tarjeta de crédito con un 20% de interés anual significa que cada euro que debes se convierte en un euro 20 al cabo de un año. Y si no pagas, ese euro 20 se convierte en un euro 44 al siguiente año. La deuda crece exponencialmente de la misma manera que lo hace la inversión, pero en dirección contraria. Por eso, una de las primeras prioridades financieras de cualquier persona que quiera construir riqueza debería ser eliminar toda deuda de consumo de alto interés. No es glamuroso, no es emocionante, pero es fundamental. He trabajado con personas que estaban pagando cientos de euros al mes en intereses de tarjetas de crédito. Cuando les ayudé a ver que esos intereses eran equivalentes a regalar ese dinero cada mes, sin recibir nada a cambio, la motivación para eliminar esa deuda se volvió mucho más fuerte. Quiero hacer una pausa aquí para hablar de algo que me parece filosóficamente importante, la relación entre el dinero y la felicidad. Existe un debate interminable sobre si el dinero compra la felicidad. La respuesta, como con la mayoría de las preguntas importantes, es compleja. Los estudios muestran que hasta cierto nivel de ingresos más dinero sí aumenta el bienestar subjetivo porque elimina fuentes de estrés y ansiedad relacionadas con la inseguridad financiera, Pero, más allá de ese nivel, la correlación entre dinero y felicidad se debilita considerablemente. Lo que esto nos dice es que el objetivo no debería ser acumular dinero por el dinero mismo. El objetivo debería ser alcanzar un nivel de seguridad financiera que te libere para dedicar tu tiempo y energía a las cosas que realmente importan. Las relaciones, el crecimiento personal, la contribución a los demás, las experiencias que dan significado a la vida. La independencia financiera no es un fin en sí misma, es un medio, es la libertad de elegir cómo pasas tu tiempo. Es la libertad de decir no a lo que no quieres y sí a lo que sí quieres. Es la libertad de tomar riesgos que de otra manera serían imposibles. Es la libertad de ser generoso de maneras que el dinero limitado no permite. Cuando entiendes esto, la motivación para construir riqueza cambia de naturaleza. Ya no se trata de acumular por miedo o por codicia. Se trata de construir una base que te permita vivir una vida más plena, más libre y más significativa. Hablemos ahora de algo práctico, las estrategias de inversión que han demostrado ser efectivas a lo largo del tiempo. Antes de entrar en los detalles, quiero establecer un principio general. No existe una estrategia de inversión perfecta para todos. La estrategia correcta depende de tu situación específica, tu horizonte temporal, tu tolerancia al riesgo, tus objetivos y tu nivel de conocimiento. Lo que voy a compartir son principios generales que han demostrado ser sólidos a lo largo del tiempo y en diferentes contextos. El primero es el principio de la diversificación, del que ya hablé. No pongas todos tus recursos en un solo tipo de activo, en una sola empresa o en un solo mercado. Distribuye el riesgo. El segundo es el principio de la inversión a largo plazo. Los mercados financieros son volátiles en el corto plazo. Pueden subir y bajar de manera dramática en periodos de meses o incluso años. Pero históricamente los mercados bien diversificados han tendido a crecer a lo largo de periodos de 10, 20 o 30 años. Las personas que intentan aprovechar las fluctuaciones de corto plazo, lo que se llama timing del mercado, generalmente obtienen peores resultados que las que simplemente invierten de manera consistente a lo largo del tiempo. Existe un estudio famoso que analizó el rendimiento de inversores que habían invertido en el mercado de valores de Estados Unidos durante largos periodos. El estudio encontró que los inversores que obtenían los mejores resultados eran, con frecuencia, personas que habían olvidado que tenían la cuenta o que habían muerto. En serio, las personas que no hacían nada,
que no intentaban gestionar activamente sus inversiones, que simplemente dejaban que el tiempo y el efecto compuesto hicieran su trabajo, obtenían mejores resultados que los inversores activos que compraban y vendían constantemente. Esto no significa que debas ser completamente pasivo con tus inversiones. Significa que el exceso de actividad motivado por el miedo o la codicia a corto plazo generalmente perjudica los resultados a largo plazo. El tercer principio es el de la inversión regular independientemente de las condiciones del mercado. Esto se llama Dollar Cost Averaging en inglés o promedio de costo en dólares. Funciona así: en lugar de intentar invertir grandes cantidades cuando el mercado está bajo, inviertes una cantidad fija de manera regular, mes a mes o semana a semana. Cuando el mercado está alto, compras menos unidades con tu dinero. Cuando el mercado está bajo, compras más unidades con el mismo dinero. A lo largo del tiempo, el costo promedio de tus inversiones tiende a ser favorable. Esta estrategia tiene además un beneficio psicológico importante. Elimina la tentación de intentar predecir el mercado, que es algo que incluso los profesionales más sofisticados hacen mal de manera consistente. El cuarto principio es el de minimizar los costos. Cada comisión que pagas, cada gasto de gestión, cada impuesto evitable que no optimizas, reduce el rendimiento de tus inversiones. A corto plazo, estas diferencias parecen pequeñas. A largo plazo pueden representar una diferencia enorme en el patrimonio final. Por ejemplo, un fondo de inversión que cobra el 2% anual en comisiones versus uno que cobra el 0.2% puede parecer una diferencia insignificante. Pero en una inversión de 30 años, esa diferencia puede representar decenas o cientos de miles de euros en patrimonio perdido en comisiones. Los fondos indexados de bajo costo, que simplemente replican un índice de mercado sin gestión activa costosa, han demostrado superar a la mayoría de los fondos gestionados activamente a largo plazo. Precisamente por esta razón, quiero hablar ahora de algo que considero esencial y que pocas veces se discute en el contexto de las finanzas personales: la importancia de la claridad de objetivos. He observado a lo largo de mi carrera que las personas que logran independencia financiera tienen algo en común que va más allá de los hábitos y las estrategias de inversión. Tienen una claridad extraordinaria sobre lo que quieren y por qué lo quieren. No solo saben que quieren ser ricos, saben exactamente qué significa para ellos la riqueza, cuánto necesitan, para cuándo quieren lograrlo y qué harán con ello una vez que lo tengan. Esta claridad no es un lujo, es una necesidad funcional. El cerebro humano funciona como un sistema de navegación. Necesita un destino claro para poder trazar la ruta más eficiente. Cuando el objetivo es vago: quiero tener más dinero, quiero ser financieramente libre algún día, el cerebro no puede organizar los recursos de manera efectiva hacia ese objetivo. Pero cuando el objetivo es específico, quiero tener un patrimonio de 500.000 euros invertidos para cuando tenga 50 años, generando ingresos pasivos de 2.000 euros mensuales. El cerebro puede empezar a identificar oportunidades y a tomar decisiones alineadas con ese objetivo. Esto conecta con algo que he enseñado durante décadas: el poder de los objetivos escritos. Cuando escribes un objetivo, lo haces real de una manera que simplemente pensarlo no logra, lo sacas de la nebulosa de los deseos y lo conviertes en algo concreto. Y cuando lo revisas regularmente, mantienes tu atención y tu energía enfocadas en él de manera constante. Hay un estudio de la Universidad de Harvard que se cita frecuentemente, aunque su autenticidad exacta se debate, sobre graduados que tenían objetivos escritos versus los que no los tenían. Los que tenían objetivos escritos específicos ganaban, en promedio, 10 veces más que los que no los tenían. Independientemente de los detalles exactos de ese estudio, la evidencia anecdótica y la lógica psicológica apuntan en la misma dirección. La claridad de objetivos es un multiplicador de resultados. Ahora quiero hablar de algo que puede parecer filosófico, pero que tiene implicaciones muy prácticas: la relación entre el carácter y la riqueza. Existe la idea popular de que la riqueza corrompe el carácter, y hay ejemplos que parecen confirmarla. Pero en mi experiencia, lo que es más frecuente es lo contrario. El dinero no corrompe el carácter, lo amplifica. Si una persona es generosa con poco dinero, tenderá a ser más generosa con poco dinero. Tenderá a ser más generosa con poco dinero, tenderá a ser más egoísta y deshonesta con mucho. Esto tiene una implicación práctica importante. Trabajar en tu carácter, en tus valores, en tu integridad, no es separado del trabajo de construir riqueza. Es parte de él. Las personas que construyen riqueza duradera, no la que llega y se va, sino la que persiste y crece, generalmente son personas con un carácter sólido. Son personas que cumplen sus compromisos, que tratan a los demás con respeto y equidad,
que tienen una reputación de honestidad que abre puertas y crea oportunidades. En el mundo de los negocios, la confianza es una moneda de enorme valor. Las personas y las empresas con las que otros quieren hacer negocios son aquellas en las que confían. Y la confianza se construye a través de comportamientos consistentes a lo largo del tiempo. Cumplir lo que se promete, ser transparente en las dificultades, tratar a los demás como quiere ser tratado. He visto negocios fracasar no por falta de capital o de estrategia, sino por falta de integridad. Y he visto negocios prosperar en condiciones adversas gracias a la reputación de confianza que sus fundadores habían construido durante años. Quiero hablar ahora de un tema que me apasiona especialmente, el emprendimiento como vehículo de creación de riqueza. Para la gran mayoría de las personas que han construido riqueza significativa en el mundo, el vehículo principal no fue el empleo para el empleo, fue el emprendimiento. Crear un negocio propio, desarrollarlo, hacerlo crecer y eventualmente venderlo o convertirlo en una fuente de ingresos pasivos. Esto no significa que el empleo sea un mal camino. Para muchas personas, el empleo es la base financiera desde la que se construye el resto. Un buen empleo proporciona ingresos estables que pueden ahorrarse e invertirse. Pero el empleo tiene limitaciones estructurales que el emprendimiento no tiene. En un empleo, tu compensación está limitada por lo que alguien más decide que vales. En un negocio propio, tu compensación está limitada solo por el valor que eres capaz de crear. El emprendimiento tiene riesgos, por supuesto. La mayoría de los negocios fracasan en sus primeros años, pero hay maneras de reducir ese riesgo significativamente. Una de las más importantes es empezar pequeño, validar la idea antes de invertir grandes recursos, aprender del mercado antes de comprometerse completamente. Conozco a muchos emprendedores exitosos que empezaron sus negocios como proyectos secundarios mientras mantenían su empleo principal. Usaron el empleo para financiar los primeros pasos del negocio y solo cuando el negocio demostró ser viable y generó ingresos suficientes, dieron el salto completo. Esta estrategia reduce enormemente el riesgo financiero del emprendimiento. Otro factor crítico en el éxito empresarial es la elección del mercado. No todos los negocios tienen el mismo potencial de crecimiento. Un negocio en un mercado en crecimiento tiene vientos a favor que facilitan el éxito incluso con ejecución imperfecta. Un negocio en un mercado en declive enfrenta vientos en contra que dificultan el éxito incluso con una ejecución excelente. Antes de emprender vale la pena preguntarse, ¿está creciendo el mercado en el que quiero entrar? ¿Hay una tendencia demográfica, tecnológica o social que impulse la demanda de lo que quiero ofrecer? Puedo identificar un grupo específico de personas con un problema o necesidad que puedo resolver mejor que la competencia. Estas preguntas no garantizan el éxito, pero aumentan significativamente las probabilidades de que el esfuerzo y el capital invertidos generen un retorno positivo. Quiero hacer ahora una reflexión sobre algo que puede parecer contrario a todo lo que hemos hablado, pero que creo que es fundamental para entender la riqueza en su sentido más profundo. He conocido a personas que tenían todo lo que generalmente se asocia con la riqueza. Dinero, propiedades, negocios exitosos, viajes, lujos, y sin embargo no eran ricas en el sentido que importa. Eran esclavas de sus posesiones, prisioneras de sus obligaciones financieras, incapaces de disfrutar lo que tenían porque siempre estaban buscando más o temiendo perder lo que ya tenían. Y he conocido personas con recursos modestos que vivían con una riqueza interior extraordinaria. Tiempo para las personas que amaban, libertad para dedicarse a lo que les apasionaba, tranquilidad mental que no tenía precio. La verdadera riqueza es una combinación de recursos externos e internos. Los recursos externos, el dinero, los activos, los ingresos, son importantes porque proporcionan seguridad, opciones y libertad, pero sin los recursos internos, sin la paz mental, sin las relaciones significativas, sin el propósito y el significado, los recursos externos no son suficientes para una vida plena. Esto no es una invitación al conformismo. No estoy diciendo que no debas esforzarte por mejorar tu situación financiera. Estoy diciendo que mientras lo haces, no pierdas de vista lo que realmente importa. No sacrifiques tu salud por el dinero, porque luego necesitarás el dinero para recuperar la salud. No sacrifiques tus relaciones más importantes por el éxito profesional, porque el éxito sin personas con quienes compartirlo es vacío. No sacrifiques tu integridad por ganancias a corto plazo, porque la reputación es un activo que tarda décadas en construirse y puede destruirse en un momento. La riqueza duradera es aquella que enriquece todos los aspectos de tu vida, no solo tu cuenta bancaria. Hablemos ahora de algo muy concreto. ¿Cómo empezar desde cero? Porque sé que hay personas que están escuchando esto y que piensan, todo esto suena muy bien, pero yo no tengo nada. Tengo deudas, tengo un salario que apenas alcanza. ¿Cómo se aplica esto a mi situación? Quiero decirte algo importante. Todos los principios que hemos discutido hoy son aplicables independientemente de tu punto de partida.
La mentalidad, los hábitos, la claridad de objetivos, la inversión en tu propio desarrollo, la eliminación de deuda de consumo, el ahorro sistemático, todo esto es posible desde cualquier punto de partida. Puede requerir más tiempo, puede requerir más creatividad, puede requerir más determinación, pero es posible. Cuando yo empecé no tenía nada, literalmente nada, no tenía educación formal, no tenía capital, no tenía contactos, lo que tenía era una disposición a aprender, una voluntad de trabajar duro y la determinación de no aceptar que mi situación de partida determinara mi destino. El primer paso, si estás empezando desde cero, es hacer un inventario honesto de tu situación actual. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto gastas? ¿En qué gastas? ¿Cuánto debes y a qué tasa de interés? Este inventario puede ser incómodo de hacer, especialmente si la situación no es buena, pero no puedes mejorar lo que no mides y no puedes gestionar lo que no entiendes. El segundo paso es crear un presupuesto. Un presupuesto no es una prisión, es un plan. Es la decisión consciente de cómo vas a usar tus recursos en lugar de dejar que se usen solos. Un presupuesto bien diseñado incluye siempre una línea para el ahorro e inversión, aunque sea pequeña, que se trata como un gasto fijo, no negociable. El tercer paso es identificar y eliminar los gastos que no generan valor real en tu vida. No estoy hablando de eliminar todo placer. Estoy hablando de hacer consciente lo que gastas y preguntarte si ese gasto realmente contribuye a tu bienestar o si es simplemente un hábito automático o una respuesta al marketing. El cuarto paso es buscar maneras de aumentar tus ingresos. Esto puede significar mejorar tu desempeño en tu empleo actual para conseguir un aumento, puede significar desarrollar habilidades adicionales que te permitan acceder a trabajos mejor pagados. Puede significar crear una fuente de ingresos adicional, ya sea un negocio secundario, trabajo freelance o la venta de algo que produces o que tienes. El quinto paso es comenzar a invertir, aunque sea con cantidades mínimas. El objetivo en esta etapa no es la rentabilidad. El objetivo es crear el hábito, entender cómo funcionan los instrumentos de inversión y empezar a beneficiarte del efecto compuesto lo antes posible. Estos 5 pasos no son complicados. No requieren un MBA ni un asesor financiero sofisticado. Requieren honestidad, disciplina y consistencia. Y esas 3 cosas están al alcance de cualquier persona que decida ejercerlas. Quiero hablar ahora de algo que creo que es una de las verdades más contraintuitivas sobre la riqueza, la generosidad como estrategia financiera. Esto puede sonar paradójico. ¿Cómo puede dar dinero ayudarte a tener más dinero? Pero hay múltiples mecanismos por los cuales la generosidad contribuye a la prosperidad. El primero es psicológico. Cuando das generosamente, refuerzas en tu mente la creencia de que tienes suficiente, que hay abundancia, que el flujo de dinero en tu vida no es algo que debes aferrar con miedo, sino algo que puedes manejar con confianza. Esta mentalidad de abundancia, como ya discutimos, produce comportamientos que generan más prosperidad. El segundo es práctico. La generosidad construye relaciones. Las personas que dan de manera genuina, que contribuyen al bienestar de otros sin expectativa inmediata de retorno, crean una red de relaciones de confianza y a lo largo del tiempo genera oportunidades que de otra manera no existirían. El tercero es espiritual o filosófico, dependiendo de tu marco de referencia. Hay una ley que muchas tradiciones espirituales y filosóficas reconocen que en física se expresa como la ley de acción y reacción. Lo que das, de alguna manera regresa. No siempre de la misma fuente, no siempre de la misma forma. Pero hay una tendencia en el universo a que el flujo de valor que creas hacia afuera eventualmente regresa hacia ti. Muchas de las personas más prósperas que he conocido son también de las más generosas. No generosas porque son ricas, ricas en parte porque son generosas. La generosidad es tanto un resultado de la mentalidad de abundancia como una causa de ella. Ahora quiero hablar de algo que es especialmente relevante en el mundo actual, la velocidad del cambio y cómo afecta las estrategias de creación de riqueza. Vivimos en una época de cambio sin precedentes. La tecnología está transformando industrias completas a una velocidad que hace imposible predecir con certeza cómo será la economía en 10 o 20 años. Trabajos que hoy son seguros pueden ser automatizados. Industrias que hoy son dominantes pueden ser obsoletas. Oportunidades que hoy no existen pueden emerger. En este contexto, la adaptabilidad se convierte en una de las habilidades más valiosas. Las personas que construirán riqueza en las próximas décadas serán aquellas que puedan aprender rápidamente, adaptarse a nuevas circunstancias y ver el cambio como una fuente de oportunidades en lugar de una amenaza. Esto refuerza la importancia de la educación continua, no solo en finanzas, sino en cualquier área relevante para tu vida profesional y económica. La persona que deja de aprender cuando termina su educación formal está en un mundo que cambia tan rápido, condenándose a la obsolescencia. También refuerza la importancia de la diversificación, no solo financiera, sino también de habilidades y fuentes de ingresos. En un mundo incierto, depender de una sola fuente de ingresos o de una sola habilidad es un riesgo enorme.
Las personas con múltiples habilidades y múltiples fuentes de ingresos son mucho más resilientes ante los cambios del mercado. Hay algo más que quiero mencionar sobre el mundo actual, las oportunidades que la tecnología ha creado para personas que en generaciones anteriores no habrían tenido acceso a ellas. Hoy, una persona con una computadora y conexión a Internet puede acceder a los mismos mercados financieros que los grandes inversores institucionales. Puede crear un negocio que sirva a clientes en todo el mundo con una inversión inicial mínima. Puede acceder a educación de calidad sobre prácticamente cualquier tema de manera gratuita o a bajo costo. Estas oportunidades no existían hace 30 años. Son extraordinarias. Y sin embargo, la mayoría de las personas las subutiliza enormemente usando la tecnología principalmente para el entretenimiento en lugar de para el aprendizaje y la creación de valor. La pregunta que te invito a hacerte es, ¿estás usando las herramientas disponibles en este momento histórico para construir tu futuro o simplemente para pasar el tiempo? Quiero hablar ahora de algo que creo que es la raíz de muchos fracasos financieros, la gratificación inmediata versus la gratificación diferida. Existe un experimento psicológico famoso llamado el experimento del malvavisco, realizado en la Universidad de Stanford en la década de los 60. A niños pequeños se les ofrecía un malvavisco y se les decía que si esperaban 15 minutos sin comérselo, recibirían 2. Los investigadores luego siguieron a estos niños durante décadas y encontraron que aquellos que habían podido esperar, que habían demostrado capacidad de gratificación diferida, tendían a tener mejores resultados académicos, mejores relaciones, mejor salud y mayores ingresos en la adultez. La capacidad de diferir la gratificación, de resistir el impulso de satisfacer un deseo inmediato a cambio de un beneficio mayor en el futuro, es una de las habilidades más poderosas que existe para la construcción de riqueza y para el éxito en general. En términos financieros, esto se manifiesta constantemente. El impulso de comprar algo que no necesitas pero que quieres ahora versus la decisión de ahorrar ese dinero para una meta mayor. El impulso de gastar el aumento de sueldo en consumo inmediato versus la decisión de invertirlo para el futuro. El impulso de vender las inversiones cuando el mercado baja por el miedo a perder más versus la decisión de mantenerlas sabiendo que el mercado históricamente se recupera. En cada una de estas situaciones, la decisión que construye riqueza a largo plazo requiere resistir un impulso inmediato. Y esa resistencia requiere disciplina, que es, en esencia, la capacidad de actuar en alineación con tus objetivos a largo plazo, incluso cuando tus impulsos a corto plazo apuntan en otra dirección. La disciplina no es algo con lo que se nace o no se nace. Es una habilidad que se desarrolla y como toda habilidad se desarrolla con práctica. Cada vez que resistes un impulso de consumo impulsivo, estás fortaleciendo tu músculo de la disciplina. Cada vez que cumples con tu plan de ahorro, a pesar de que sería más fácil no hacerlo, estás fortaleciendo ese músculo y a medida que ese músculo se fortalece, las decisiones difíciles se vuelven más fáciles. Quiero hablar de un tema que creo que es especialmente importante para las personas jóvenes que están empezando a construir su vida financiera, pero que es relevante para cualquier edad, el poder de empezar. Existe una tendencia humana muy común que yo llamo una parálisis de la perfección. Es la tendencia a esperar el momento perfecto, o el plan perfecto, las condiciones perfectas antes de empezar a actuar. Empezaré a ahorrar cuando gane más. Empezaré a invertir cuando entienda mejor los mercados, empezaré mi negocio cuando tenga más capital. Empezaré a trabajar en mis objetivos financieros cuando tenga más tiempo. El problema con esta actitud es que el momento perfecto nunca llega. Las condiciones nunca son perfectas. Siempre hay alguna razón para esperar un poco más. Y mientras esperas, el tiempo pasa, el efecto compuesto no trabaja para ti y las oportunidades se pierden. La acción imperfecta supera a la inacción perfecta en prácticamente todos los contextos. Empezar a ahorrar 50 euros al mes hoy es infinitamente mejor que planear ahorrar 500 euros al mes en algún momento futuro indefinido. Hacer tu primera inversión pequeña y aprender del proceso es infinitamente mejor que estudiar durante años y nunca invertir nada. El aprendizaje real en el ámbito financiero, como en la mayoría de los ámbitos de la vida, no viene principalmente de los libros o de los cursos, viene de la experiencia de hacer, observar los resultados, ajustar y hacer de nuevo. Los libros y los cursos son valiosos para establecer un marco conceptual, pero no pueden reemplazar la experiencia práctica. Entonces, si hay algo que quiero que lleves de esta conversación, además de todos los principios que hemos discutido, es esto. Empieza con lo que tienes, donde estás, con lo que sabes. No esperes a tener más dinero, más conocimiento, más tiempo o mejores condiciones. Empieza ahora y mejora en el camino.
quiero hacer una reflexión sobre la mentalidad a largo plazo, que creo que es quizás el factor más diferenciador entre quienes construyen riqueza duradera y quienes no lo hacen. Vivimos en una cultura de inmediatez. Todo se mueve rápido. Las redes sociales nos muestran historias de éxito instantáneo. La publicidad nos promete resultados en días o semanas. Estamos condicionados a esperar resultados en días o semanas, estamos condicionados a esperar resultados rápidos. Pero la construcción de riqueza duradera es fundamentalmente un proceso de largo plazo. Los resultados más significativos no se ven en meses. Se ven en años y décadas, y esto requiere una mentalidad que la cultura actual no solo no fomenta, sino que activamente socava. La mentalidad a largo plazo significa tomar decisiones que pueden parecer subóptimas a corto plazo, pero que son correctas a largo plazo. Significa mantener el rumbo cuando los resultados no son inmediatamente visibles. Significa confiar en el proceso, aunque no puedas ver claramente el destino. He visto a muchas personas empezar con entusiasmo un plan financiero y abandonarlo después de unos meses porque no está funcionando. Pero la verdad es que los planes financieros sólidos no muestran resultados dramáticos en meses. Muestran resultados graduales que se aceleran con el tiempo. La persona que abandona después de 6 meses nunca llega a ver la aceleración que habría ocurrido en los años siguientes. La mentalidad a largo plazo también implica entender que los contratiempos son parte del proceso, no señales de que el proceso está fallando. Los mercados bajan, los negocios enfrentan dificultades. Los planes necesitan ajustarse. Las personas que construyen riqueza duradera no se desvían de su curso por los contratiempos. Los absorben, aprenden de ellos y continúan. Hay una frase que me gusta mucho y que resume esta actitud: el éxito no es lineal, pero la dirección sí importa. No siempre avanzarás en línea recta hacia tus objetivos, habrá desvíos, retrocesos, periodos de estancamiento. Pero mientras mantengas la dirección correcta, mientras tus decisiones generales te estén llevando hacia donde quieres ir, eventualmente llegarás. Quiero hablar ahora de algo que considero uno de los mayores obstáculos para la creación de riqueza que pocas personas reconocen abiertamente: la opinión de los demás. Vivimos en una sociedad donde el estatus social está profundamente vinculado a las posesiones materiales visibles. El coche que conduces, la casa en la que vives, la ropa que llevas, las vacaciones que publicas en redes sociales, todo esto comunica a los demás un mensaje sobre quién eres y cuánto vales, y la presión social para mantener o superar el estilo de vida de nuestro entorno es enorme. Esta presión lleva a lo que se conoce como keeping up with the Joneses, o en español, intentar estar a la altura de los vecinos. Comprar cosas que no necesitas, con dinero que no tienes, para impresionar a personas que probablemente ni siquiera te están prestando tanta atención como crees. Las personas que construyen riqueza duradera generalmente han llegado a un punto de liberación de esta presión. Han decidido que les importa más su situación financiera real que la apariencia de riqueza. Han entendido que el coche modesto que les permite ahorrar e invertir es más valioso que el coche lujoso que los mantiene endeudados. Esto no significa vivir como un ermitaño o rechazar todo placer material. Significa ser intencional sobre en qué gastas, asegurándote de que tus gastos reflejen tus valores reales y no simplemente la presión social. Hay un concepto que me parece muy útil aquí: la distinción entre el consumo que enriquece la vida y el consumo que simplemente señala estatus. El consumo que enriquece la vida, las experiencias que crean recuerdos, los libros que amplían la mente, las herramientas que aumentan la productividad, las inversiones en salud, tiene un valor real. El consumo que simplemente señala estatus, comprar la versión más cara de algo principalmente para que otros lo vean, tiene un valor mucho más cuestionable. Cuando empiezas a hacer esta distinción conscientemente, descubres que muchos de tus gastos actuales son del segundo tipo. Y cuando reduces esos gastos, liberas recursos que pueden ir hacia cosas que realmente importan, incluyendo tu futuro financiero. Quiero hacer ahora una reflexión sobre el papel de la salud en la construcción de riqueza, porque creo que es un aspecto que se subestima enormemente. Tu salud es tu activo más fundamental. Sin salud no puedes trabajar, no puedes pensar con claridad, no puedes mantener la disciplina y la energía que requiere la construcción de riqueza. Y sin embargo, muchas personas sacrifican su salud en el altar del éxito financiero para luego gastar esa riqueza en intentar recuperar la salud perdida. Las personas que construyen riqueza duradera generalmente entienden que invertir en su salud, en el sueño adecuado, en la alimentación correcta, en el ejercicio regular, en la gestión del estrés, no es un lujo. Es una inversión que aumenta su capacidad de trabajar, de pensar, de tomar decisiones, de mantener la energía y la motivación necesarias para el largo camino de la construcción de riqueza. El sueño en particular
Es un área donde muchas personas exitosas cometen un error grave. Existe la creencia de que dormir menos es una señal de dedicación y compromiso. Pero la ciencia es clara. La privación de sueño deteriora significativamente la función cognitiva, la toma de decisiones, la creatividad y la productividad. Una persona que duerme 6 horas en lugar de 8 puede sentirse productiva, pero sus decisiones son de menor calidad, su rendimiento es inferior y el riesgo de errores costosos es mayor. Cuidar tu salud no es separado de construir tu riqueza. Quiero acercarme al final de esta conversación con algo que creo que es fundamental, la importancia de la comunidad y de las personas con quienes te rodeas. Jim Rohn, uno de mis mentores más importantes, tenía una frase que me ha acompañado durante décadas. Eres el promedio de las 5 personas con quienes pasas más tiempo. Esta frase captura algo profundamente verdadero sobre la naturaleza humana. Somos profundamente influenciados por nuestro entorno social. Las personas con quienes pasas tiempo influyen en tus actitudes, tus creencias, tus hábitos y tus decisiones de maneras que a veces ni siquiera percibes conscientemente. Si pasas tiempo principalmente con personas que tienen una mentalidad de escasez, que se quejan de su situación sin hacer nada para cambiarla, que ven el éxito ajeno con envidia, esas actitudes gradualmente se infiltran en tu propia manera de pensar. Por el contrario, si te rodeas de personas que tienen una mentalidad de crecimiento, que están construyendo sus vidas de manera intencional, que celebran el éxito ajeno y aprenden de él, esas actitudes también se contagian. Esto no significa que debas abandonar a tus amigos y familia que no comparten tus aspiraciones financieras. Significa que debes buscar activamente conectar con personas que estén donde tú quieres estar, que estén construyendo el tipo de vida que tú quieres construir. Puede ser a través de grupos de networking, de comunidades online, de libros y podcasts, de personas exitosas, de mentores formales o informales. El acceso a personas que han recorrido el camino que tú quieres recorrer es un activo extraordinario. Pueden ahorrarte años de errores evitables. Pueden mostrarte oportunidades que de otra manera no verías. Pueden inspirarte cuando la motivación flaquea, pueden desafiarte cuando te conformas con menos de lo que eres capaz. Busca mentores, busca comunidades de personas que compartan tus valores y aspiraciones. Invierte en esas relaciones con la misma seriedad con que inviertes en tu educación o en tus activos financieros. Llegamos al final de esta conversación y quiero cerrarla con algo que espero que se quede contigo mucho después de que hayas terminado de escuchar todo lo que hemos discutido hoy, la mentalidad de abundancia, los hábitos de los ricos, el poder del efecto compuesto, la importancia de los activos, la disciplina de la gratificación diferida, la claridad de objetivos, la generosidad, el desarrollo personal continuo. Todo esto converge en una verdad fundamental. La riqueza duradera no es un accidente, no es suerte, no es el resultado de circunstancias favorables de nacimiento. Es el resultado de decisiones conscientes tomadas consistentemente a lo largo del tiempo. Cada uno de nosotros en cada momento está tomando decisiones que nos acercan o nos alejan de la vida que queremos vivir. A veces esas decisiones son grandes y obvias, pero la mayoría de las veces son pequeñas y casi invisibles. La decisión de ahorrar o gastar, la decisión de aprender o entretenerse, la decisión de actuar o esperar, la decisión de ver una dificultad como obstáculo o como oportunidad. La suma de estas pequeñas decisiones a lo largo de los años es lo que determina el destino financiero de una persona. No hay atajos reales, no hay fórmulas mágicas. Hay principios probados, hay hábitos que funcionan, hay estrategias que generan resultados y todos están disponibles para cualquier persona que decida adoptarlos. Vuelvo al hombre en cuya cocina me senté hace tantos años con mi taza de café y mi confusión sobre por qué algunos prosperaban y otros no. Me dijo que el secreto estaba en lo que hacías con tu mente antes de tener el dinero. Y ahora, décadas después, entiendo completamente lo que quería decir. El trabajo de construir riqueza empieza en la mente. Empieza con la decisión de creer que es posible para ti. Empieza con la disposición a examinar y cambiar las creencias limitantes que te han frenado. Empieza con la claridad sobre lo que quieres y por qué lo quieres. Empieza con el compromiso de adoptar los hábitos y las estrategias que producen resultados. Esa decisión, ese compromiso, ese trabajo mental es lo que distingue a las personas que construyen riqueza duradera de las que siempre están a punto de hacerlo, pero nunca llegan. Y la buena noticia, la mejor noticia de todo lo que he compartido hoy, es que esa decisión está disponible para ti en este mismo momento, no mañana. No cuando las condiciones mejoren, no cuando tengas más dinero o más tiempo o más conocimiento. Ahora mismo, en este instante, puedes decidir que tu relación con el dinero va a cambiar, que tus hábitos van a cambiar, que tu futuro financiero va a ser diferente de tu pasado. Esa decisión no cuesta nada, no requiere capital, no requiere conexiones, solo requiere la voluntad de tomarla y el compromiso de honrarla con tus acciones día a día.
El camino hacia la independencia financiera no es corto, no es siempre fácil. Hay momentos de duda, de dificultad, de tentación de abandonar. Pero es un camino que vale absolutamente la pena recorrer. No solo por el destino, sino por la persona en que te conviertes en el proceso, la disciplina que desarrollas, la resiliencia que construyes, la claridad que alcanzas, el carácter que forjas. Cuando miro hacia atrás en mi propio camino, desde aquel joven sin nada que dormía en su coche hasta hoy, lo que más valoro no son los logros materiales, aunque son reales y significativos. Lo que más valoro es el crecimiento, la transformación, la persona en que me convertí al recorrer ese camino. Ese mismo crecimiento, esa misma transformación está disponible para ti y empieza con una decisión que puedes tomar ahora mismo. Gracias por haber estado aquí conmigo en esta conversación. Ahora ve y construye la vida que mereces.